Aunque estos increíbles personajes de la historia han desaparecido hace más de 800 años, su impronta sigue siendo relevante a día de hoy. Los Caballeros del Monte del Templo siguen siendo el centro de atención y la fuente de innumerables leyendas que se han transmitido de generación en generación. Los Caballeros Templarios llegaron a controlar una de las mayores porciones del imperio cristiano en Europa. Sin embargo, su reinado sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia europea. Los Caballeros del Temple han estado estrechamente vinculados a la leyenda del Santo Grial a lo largo de los años. El misterio de este mítico objeto nunca se ha resuelto, como tampoco la cuestión de qué fue lo que pasó con los caballeros tras su violenta disolución hace tantos años. Innumerables investigadores han hecho todo lo posible por develar el misterioso camino de los caballeros, pero con cada respuesta, la trama solo parece profundizarse y sacar a luz más preguntas. ¿Qué pretendía realmente esta secta secreta? Antes de empezar, asegúrate de darle al botón de me gusta y de hacer sonar la campana de notificación para ver más videos. ¿Descubrieron los Caballeros Templarios América antes que Colón? A lo largo de los años hemos encontrado montañas de pruebas que desmienten las afirmaciones de Cristóbal Colón sobre el descubrimiento de América del Norte. Sabemos que sus afirmaciones son falsas, ya que los nativos americanos llevaban viviendo aquí cientos de años antes de que Colón llegara a la zona. Sin embargo, otros innumerables asentamientos podrían haber sido los primeros en descubrir los continentes también. Sabemos que lo más probable es que los vikingos desembarcaran en Norteamérica cientos de años antes que Colón. Hemos encontrado algunos artefactos, incluida una moneda que demuestra que podrían haber sido los primeros viajeros en pisar esta tierra extranjera. En 1957, un grupo de investigadores estaba excavando un yacimiento de nativos americanos. Mientras excavaban entre los restos de este pueblo olvidado, dieron con una moneda que, según creen, data del año 1065, aunque podría ser tan reciente como 1080. La historia oficial es que la moneda habría llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón pisara el continente. Quizá les sorprenda saber que alrededor del año 1000, el famoso vikingo Leif Erikson visitó Norteamérica e intentó establecer un asentamiento vikingo. El asentamiento se desmoronó rápidamente, y no tenemos motivos para creer que ningún vikingo permaneciera en América una vez abandonado el asentamiento. Sin embargo, esta moneda puede demostrar lo contrario. Es posible que los Caballeros del Temple también llegaran al continente, desembarcando en América al menos 100 años antes que Colón. Al menos una prueba lo demuestra, y se encuentra en el Museo de Gran Bretaña. Se sabe que 2 hermanos italianos quedaron varados en la isla de Orkney, y mientras estaban en la isla se encontraron con un guerrero que ofreció acompañarlos en sus viajes. El grupo de pescadores no tardó en ponerse en marcha, y comenzaron a contar historias sobre un enorme terreno que habían encontrado en el este y que estaba deshabitado, pero lleno de animales salvajes que nunca habían visto. El guerrero que los 2 italianos habían conocido decidió zarpar hacia ese misterioso continente, pero nunca más se le volvería a ver. Esta historia acabaría formando parte de la biografía de Henry Sinclair, en la que se cuenta cómo dirigió un grupo de templarios hacia un nuevo mundo, aunque en realidad no tenemos ninguna prueba que demuestre que llegó con éxito a América, aunque esto no significa que la historia no pueda contener algo de verdad. Las 12 calaveras de los templarios en las montañas de Frankrijk. La zona conocida como Luz se encuentra justo entre Francia y España, en las estribaciones del País Vasco. Durante muchos años, esta zona era conocida por su difícil acceso. No había un camino fácil para entrar o salir de Luz, por lo que la zona estaba aislada del resto del mundo. Sin embargo, las personas que vivían allí consiguieron mantenerse independientes durante cientos de años y rara vez necesitaron la ayuda de otros. En la actualidad, la zona está protegida y se considera Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Esta etiqueta llegó después de que los investigadores encontraran pruebas de personas que habían transitado por ahí hace más de 10.000 años, lo que cambió la forma de ver la historia de esta parte del mundo. Luz es también una de las zonas más populares que están llenas de misterios de los templarios, conocida como la Iglesia des Templiers o simplemente la Iglesia de los Templarios. Este edificio se encuentra en lo más profundo de las montañas de Luz. La iglesia es fuertemente custodiada y los rumores afirman que podría haber sido construida por los caballeros templarios y que habría sido su principal lugar de culto. Sin embargo, lo que hace que esta iglesia sea misteriosa es que se han encontrado allí 12 cráneos que se cree pertenecen a los caballeros. La leyenda afirma que cada año en un día concreto el gran maestro se levantará y llamará a sus 12 tropas a la batalla. Evidentemente esta historia no es más que un cuento popular, pero muchas personas de la zona creen firmemente que el templo tiene mucha importancia espiritual y puede ayudar a resolver los innumerables misterios de los caballeros del Temple. El misterioso cráneo de la Orden del Temple. Por si aún no lo sabías, se dice que los caballeros templarios tienen una historia muy oscura, que está rodeada de extraños rituales y lo que es más inquietante, brujería. Existe una leyenda que se ha transmitido sobre una extraña calavera que podría haber sido utilizada en los rituales de los caballeros. La historia de esta calavera es muy debatida y no se sabe mucho sobre ella. Algunos dicen que este mítico cráneo pertenecía a una mujer, aunque otros cuentan una historia mucho más oscura y afirman que era el cráneo de un hombre que en su día fue poseído por un demonio, conocido como Baphomet. No sabemos con seguridad a quién pertenecía el cráneo, pero el principal rumor es que se habría utilizado en rituales oscuros y ceremonias religiosas. Sin embargo, otras personas dicen que la calavera se utilizaba como medio para llevar a cabo una brujería en la Edad Media. Aunque lo más probable es que la calavera sea inofensiva, mucha gente de la época no estaba dispuesta a correr ningún riesgo. Sería esta calavera la que llevaría a la caída de los templarios. Evidentemente no podemos demostrar si esta calavera pertenecía o no a un demonio, pero la calavera metió a los templarios en muchos problemas con los asentamientos y las tribus de los alrededores. La calavera llevaría a los templarios a ser acusados, ya que estaba en contra de la orden a adorar a los ídolos. Los templarios y los escoceses. Tras la destrucción del Templo de los Caballeros, la mayoría de los miembros huyeron a Francia o a otros países europeos. Esto fue definitivamente un gran revés para los caballeros, pero tenían iglesias ubicadas en toda la Europa cristiana, así que no era como si no tuvieran otro lugar a donde ir. Sabemos que algunos de los caballeros terminaron en Escocia y fueron bien tratados allí considerando las circunstancias. Algunas personas incluso dicen que algunos de los caballeros templarios influyeron en aspectos importantes de la historia escocesa. También hemos encontrado pruebas que podrían demostrar que los caballeros no solo disfrutaban viviendo en Escocia, sino que también ayudaban a financiar el país y apoyaban al ejército en las campañas. Muchos de los habitantes de Escocia niegan este aspecto de la historia e insisten que no tuvieron ayuda de los templarios, pero los registros históricos parecen decir lo contrario. Los secretos del Monte del Templo. Se sabe que los templarios se establecieron y tomaron su nombre del Monte del Templo de Jerusalén. Se criaron en la época de las Cruzadas, cuando el cristianismo aún gobernaba la ciudad. Se ha dicho que el templo sería el hogar de la mayor parte de su riqueza, y el Monte del Templo serviría como una especie de tierra sagrada para ellos, ya que sus raíces estaban firmemente plantadas. Lamentablemente, después de que hayan pasado muchos años desde la destrucción del templo, no queda prácticamente nada de este lugar sagrado. Lo único que queda son interrogantes sobre cuándo se habrían alojado allí los templarios por primera vez. Lo que sabemos es que los investigadores han realizado extensas excavaciones alrededor del lugar donde habría estado el templo hace años. Sabemos que los templarios eran originalmente insignificantes para la gente de la zona, pero pronto ascenderían al poder y se convertirían en una de las herramientas más poderosas del cristianismo de la época. El problema es que no tenemos ni idea de lo que los investigadores recogieron en sus excavaciones. ¿Encontraron reliquias, joyas, metales u otros objetos de valor? No tenemos ni idea.
todo lo que hubo en el lugar donde se encontraba el templo hace tantos años se ha perdido en el tiempo o se ha mantenido en secreto. Esto es lo que ha provocado tantos rumores sobre este grupo histórico a lo largo de los años. ¿Eran los templarios dioses para los nativos canadienses? Esta teoría es súper extraña, pero tiene mucho sentido cuando se piensa realmente en ella. Ya hemos hablado de la historia de Henry Sinclair y de cómo pudo ser la primera persona en descubrir América y a los nativos que vivían allí. Sin embargo, también viajó a través de partes de Canadá, según ciertos mitos canadienses. La gente de Canadá relató historias de un hombre que viajó a la zona hace muchos años. Ayudaba a enseñar a la gente a sobrevivir de la mejor manera posible e incluso compartía historias sobre el cristianismo. Sin embargo, el folclore canadiense también habla de un hombre que los lugareños consideraban un dios. Dicen que este hombre se les apareció y les ayudó a sobrevivir durante cientos de años siguiendo sus enseñanzas. Así que si estas historias son ciertas y Henry se presentó en Canadá para compartir la historia de la creación y el cristianismo, parece que sus esfuerzos tuvieron el efecto contrario. En lugar de que sus seguidores entregaran sus vidas a Jesús de Nazaret, comenzaron a jurar su lealtad al propio Enrique. También hay varios paralelos a esta historia en el folclore de los nativos americanos. Son innumerables las historias que siguen una vasija muy similar, sobre un hombre que navegó desde el océano y compartió historias de la creación y les ayudó a prosperar en los elementos impredecibles. La razón del fin de los Caballeros del Temple. Hay muchas teorías que pueden explicar por qué los Caballeros Templarios encontraron su fin. Como hemos discutido, una de las teorías populares es que los Caballeros Templarios estaban adorando una calavera sagrada. Esto obviamente iba en contra de las reglas del cristianismo, por lo que fueron disueltos a la fuerza y castigados en consecuencia. Esta teoría tiene mucho peso, porque fue la Iglesia la que selló oficialmente el fin de los templarios. Sin embargo, pueden haber más fuerzas actuando aquí, aparte de los cristianos. Algunos rumores afirman que el rey francés Felipe IV podría haber estado detrás del fin de los caballeros templarios. Las teorías dicen que el rey Felipe IV estaba muy endeudado, pero que varios de sus deudores acabarían asesinados, desaparecidos o desapoderados. Estos mismos rumores afirman que el rey Felipe IV había estado trabajando estrechamente con los caballeros templarios y puede haber sido la fuerza impulsora de su caída. Se dice que les debía toneladas de dinero, pero que no fue capaz de pagarlo. Al no poder pagar su deuda, los caballeros empezaron a conspirar contra él y empezaron a circular rumores de que estaban organizando un plan para acabar con su vida. El rey obviamente no quería dejar que esto sucediera, así que trabajó junto a la iglesia y la corte y acabó con los templarios antes de que pudieran acabar con él. Al deshacerse de los templarios, habría salvado su propia vida y se habría librado de una enorme deuda, lo que le haría aún más rico de lo que ya era. Esto es simplemente una teoría, y la mayor parte de la historia de los templarios sigue siendo desconocida. No sabemos con certeza qué les ocurrió, y la mayor parte de la historia que conocemos sobre ellos se basa en especulación. En cualquier caso, fueron uno de los grupos más secretos que han vagado por la Tierra, e incluso cientos de años después, seguimos sin saber qué fue de ellos. Muchas gracias por ver el video. Asegúrate de darle al botón me gusta y de tocar la campana de notificación para ver más videos.